Ey, con que vas mal en sociales o en historia. Así te quería ver, cabrón. Pero bueno, mentiras. Perdóname, gente. Bueno, para que dejes de ser un pendejo, hoy el día de hoy te voy a enseñar un tema que se llama la República Romana. No sé si la sabías. Y soy pendejo, ¿no? República no es Imperio Romano. Perdón. Bueno, te lo voy a contar todo. El Imperio Romano no empezó siendo imperio, sino una república con políticos que ya tenían fama de haber discutido más de la cuenta. O sea, se pelean estos pendejos. Con el tiempo, las luchas se volvieron tan intensas, aquello que parecía trama de eterno poder, ahí es cuando aparece Julio César, que acumuló poder y dejó claro que la república ya estaba tambaleando. Pero lo asesinaron, pues por envidia, más o menos, y porque en Roma si te pasabas de ambicioso, te amamos. Después de todo ese caos ahí, ultra, pues su heredero adoptivo, Augusto, tomó control del Imperio Romano en el año 27 a.C. Se convirtió en el primer emperador, aunque lo vendió como si no fuera dictadura. Y así empezó con el imperio, con una sonrisa política bastante bien ensayada y haciendo que Roma empiece a crecer. Durante los primeros siglos llegó la famosa paz romana, donde todo estaba relativamente tranquilo para todos los romanos. Pues es donde estaban los de Chile ahí construyendo sin nada de malo. Y bueno, claro, porque otros pueblos le caían encima sin pedir permiso. Roma creció tanto que parecía que no tenía límite. Construían demasiadas carreteras, como si fueran hilos ahí. También levantaban acueductos que aún hoy impresionan. Todo, ya sabían vivir, todo, ya dominaban. Los romanos eran su primero. El latín se volvió una lengua común en Roma. O sea, el latín es como un poco parecido al español, que tengo entendido. El derecho romano empezó a sentar bases que aún influyen hoy, pero no todo era gloria, porque el poder absoluto siempre atrae personajes curiosos. Algunos emperadores eran bastante competentes, otros eran directamente un problema con la corona, como Nerón, que tenía fama de ser bastante excesivo. Se decían que disfrutaba de todo, así Roma brillaba yendo al caos, pero bueno, tenía sus momentos bastante cuestionables. Mientras tanto, en el siglo I apareció el cristianismo, la segunda religión más famosa, creo. Sí, así que los romanos reaccionaron como solían, persecución, pero la idea no desapareció, al contrario, creció bastante rápido. O sea, no me entendí, ¿verdad? Pero bueno, el cristianismo antes era visto como algo raro, incómodo, pero después dijeron, está bien, está normal. Pero en el siglo II el imperio alcanzó su máximo esplendor, especialmente bajo Trajano. Ahí Roma estaba en su punto más alto, territorialmente gigante, políticamente estable y económicamente fuerte. Parecía que nada podría salir mal, pues Roma estaba en su imperio. Spoiler, sí, podía. Porque mantener un imperio tan grande no es nada fácil. Pues obviamente no es nada fácil. Era tener que combatir con 1000 problemas al mismo tiempo sin que ninguno se vaya mal. Y eventualmente varios explotaron juntos. En el siglo III empezó una crisis grandísima. Hubo guerras internas por el poder, emperadores que duraban menos que una moda, problemas económicos serios y enemigos atacando desde fuera. Roma ya no era ese gigante firme. Ahora era más bien un gigante cansado. Entonces llegó Perdón, es mi primer día narrando. Entonces llegó Diocleciano. Se lo voy a dejar aquí mejor, la verdad. Y básicamente dijo, esto es demasiado para uno solo. Así que dividió el imperio en 2 partes para administrarlo. No era mala idea, pero tampoco era la solución más eficiente. Podrían haber mejores opciones que harían que el imperio se restableciera. Después apareció Te lo voy a dejar también el nombre aquí, ya estoy cansado. Legalizó el cristianismo, cambiando totalmente el rumbo cultural, y fundó la capital del oriente. Ya estoy cansado. Pues con el tiempo
el imperio quedó dividido definitivamente, el del occidente y el del oriente. Prácticamente a cada hijo le dieron un lado. El imperio romano del oriente era fuerte y estable, el occidente no tanto. El imperio romano del occidente empezó a debilitarse cada vez más. Pues claro, era débil, las invasiones de los germanes, las defensas ya y el nivel 1 del Clash of Clans están malas las defensas, la verdad. Roma, que antes parecía un ser inmortal, no terminó siéndolo. Finalmente, en el año 466 después de Cristo, cayó el Imperio Romano de Occidente. El último emperador fue Depus, puesto sin mucho espectáculo heroico. Más bien fue un final silencioso para algo gigantesco. Mientras tanto, el Imperio Romano del Oriente siguió existiendo y fue conocido como el Imperio Bizantino. Anótalo, por favor. Duró casi 1000 años más. O sea, esos eran su prime, bro. Y sí, pues la verdad es que el oriental estaba mejor formado, estaba más organizado. Y bueno, a pesar de la caída de Roma dejó un legado enorme. Su derecho influyó en sistemas legales modernos. En su arquitectura sigue siendo referencia. Su cultura marcó a toda Europa. En resumen, el Imperio Romano fue muy grande, pero no supieron controlarlo y pues también es muy difícil de controlar todo Roma. Entonces pues terminó cayendo. Al final Roma no desapareció del todo porque pues ya saben que Roma, los de Roma es una capital que es de Italia. Pues ahí sigue existiendo, pero pues Italia ya no es como Roma. Entonces, si algún día fundan un imperio, les recomiendo que no hagan lo mismo que Roma. Y segundo, ya aprendieron para sociales, ya me puedo retirar. Hasta luego, bye, cuídate.